Lo que vamos a ver en esta clase es cómo se realiza el trazado de la cañería y para ello vamos a trabajar con la planimetría y la representación de los componentes de la instalación. Para ello, como todas las instalaciones, tenemos una simbología específica para la representación de los componentes. Por ejemplo, el medidor y casilla de gas se representan en verde, los artefactos en negro, las ventilaciones de los artefactos en verdes, las cañerías en rojo y las ventilaciones de los locales también en verde. Los planos los vamos a representar a los muros sin relleno con líneas finas para que la protagonista sea la instalación. Y los cortes, como en todas las instalaciones, se representan como si fueran transparentes, en donde se ve todo lo que hay delante y detrás de la línea de corte. Lo primero que vamos a hacer es ubicar los artefactos. Lo primero que se ubica es el medidor, que como saben va sobre la línea municipal. Se lo representa tanto en planta como en corte. En corte va sobrelevado apenas 5 centímetros del nivel del piso y acá va apoyado en la medianera. Luego representamos los artefactos. En este caso hemos colocado un calefactor de tiro balanceado en un lugar central de este ambiente para una mejor distribución del aire caliente. Tiene que estar en una pared que esté en contacto con el exterior porque este artefacto, como vimos, tiene un conducto horizontal que da directamente hacia el exterior. Otro artefacto que hemos ubicado es la cocina, que en este caso, para su ubicación, hay que tener en cuenta las cuestiones funcionales, la relación con la pileta de lavar, con la heladera, etc. Y hemos ubicado el calefón, que ustedes tendrán que tener cuidado de que esté distanciado de la pileta de cocina, por lo menos 30 centímetros. Está acá sobre la mesada. Bueno, es una opción de ubicación. En corte, bueno, ahí vemos el calefactor que tiene que estar sobrelevado 20 centímetros del nivel del piso, ¿sí? La cocina y el calefón la altura del calefón de la cámara de combustión es de 1,50 m aproximadamente. Entonces a esa altura hemos ubicado el calefón. Luego lo que se hace es representar la cañería en color rojo. Acá vemos que desde el medidor siempre sale una sola cañería, ¿sí? Acá va por la medianera, entonces vemos que la cañería va por la medianera aproximadamente 1 metro 20 de altura, ¿sí? Es una medida aproximada que permite distanciar de la línea de alimentación de agua, que generalmente va a 40 centímetros. En este punto ustedes ven que la simbología cambia, ya tiene dos líneas de trazo de color negro, porque la cañería va enterrada, ¿sí? Entonces acá vemos cómo se representa ese sector que va enterrado. Una vez que llega a la vivienda, vuelve a subir 1 metro, ¿sí? Para seguir el recorrido por pared. En ese punto, entonces, sigue la cañería por pared, ¿sí? Si bien acá hay una ventana, se la puede llevar por debajo de la ventana a la cañería, ¿sí? Si es que la ventana no es muy baja. Y por cualquiera de los costados del artefacto se puede hacer la alimentación, depende del modelo de artefacto. En este caso lo hemos hecho del lado derecho. En corte la alimentación se la hace por abajo porque se conecta a la cámara de combustión del artefacto que está en la parte baja del mismo. Luego sale de este mismo punto, hacemos como una bifurcación de la cañería para alimentar los artefactos que están en el local cocina.
Esta cañería va por pared a un metro aproximadamente, pero acá llega donde hay 2 puertas, entonces se tiene que desviar por arriba de los dinteles y después vuelve a bajar a 1 metro, ¿sí? Y para alimentar luego al calefón y a la cocina. Vemos acá que hay de nuevo una derivación para hacer la conexión del calefón. Luego va a la cocina, ¿sí? y la conexión de la cocina es por el lado derecho. En corte vemos la conexión de la cocina y la conexión del calefón que termina en un codo acá que se conecta al calefón. Otro elemento que se va a representar son las llaves de paso. Esa la vamos a representar en planta y se va a representar en la cañería que se deriva al artefacto, no en la cañería principal que hace este recorrido, sino en la derivación al artefacto para que permita el corte de gas solo del artefacto, ¿sí? Si la ponemos dentro del tramo, por ejemplo acá la del calefón, va a cortar los 2 artefactos, entonces tiene que ir en la derivación al artefacto. Además se va a representar en el plano las ventilaciones. Entonces aparece acá la ventilación horizontal del calefactor de tiro balanceado, tanto en planta como en corte. Aparece la ventilación del calefón en planta como un círculo y en corte la línea del conducto de ventilación que tiene, si es cubierta no accesible, tiene que sobrepasar 30 centímetros y si es accesible tiene que sobrelevarse hasta 1,80 metros. También lo que podemos ver acá son las ventilaciones del local. En este caso vemos la rejilla como tiene la cocina, que es un artefacto sin tiraje. Tenemos que poner las rejillas en la parte inferior y en la parte superior del local. Como ambas están en la misma pared y coinciden, se hace una sola, se representa acá en planta. Ahí ya estarían representados todos los componentes. Pero esa es una opción de trazado, pero podríamos haber realizado otras opciones de trazado y de ubicación de artefactos. Por ejemplo, en este caso hemos ubicado el medidor en un nicho que se ha hecho específicamente sobre la línea municipal. En este caso la cañería sale del medidor enterrada, ¿sí? Si bien está permitido que vaya enterrada, siempre es conveniente de llevarla por paredes, por las medianeras, porque siempre se corre el riesgo de que si se hace alguna excavación se puede dañar la cañería. Pero bueno, es una opción que se puede realizar perfectamente. Cuando llega acá a la vivienda, la cañería sube a 1 metro, ¿sí? Acá la vemos en corte, sube a 1 metro, va por pared a 1 metro, acá baja para alimentar por la parte baja al calefactor, que en este caso se lo ha puesto acá. No es lo mejor porque en general la calefacción no va a estar muy bien distribuida, este espacio seguramente va a estar más frío porque no va a llegar el aire caliente, pero bueno, es una opción de ubicación también. Por supuesto, siempre tiene que estar apoyado en una pared que dé al exterior por el tipo de conducto que tiene. Luego sigue la cañería para alimentar a la cocina y al calefón. ¿Sí? Otra opción podría haber sido colocar el medidor en la otra medianera, ¿sí? En este caso tenemos un mayor recorrido de cañerías. Lo ideal es tratar de hacer los menores recorridos posibles y tratar de ir por paredes que no tengan muchas aberturas para evitar las desviaciones que siempre producen incremento en la longitud de cañería, produce incremento en la cantidad de accesorios y por lo tanto una pérdida de presión en la carga, de presión en el gas. Entonces siempre es conveniente racionalizar y economizar las instalaciones, pero bueno, sin comprometer lo funcional. Bueno, en este caso va la cañería por la medianera,
¿sí? Acá sigue por esta pared, alimenta el calefactor, ¿sí? Acá se ha separado el calefón de la cocina, en este caso se lo ha ubicado en este punto, y en ese caso evita que esté sobre la mesada de trabajo el calefón, que siempre puede llegar a tener algún tipo de problemas y es un poco riesgoso tenerlo al frente del plano de trabajo, digamos, en la cocina. Entonces se lo ha ubicado el calefón en este punto y después, bueno, la cañería va a alimentar a la cocina. Como verán, hay distintas posibilidades de distribución y de trazado de cañería. Ustedes tienen que ver las que más les convenga para sus diseños. Para poder visualizar mejor la instalación, vamos a trabajar con un croquis, donde acá se han dibujado algunas líneas generales de la vivienda, para poder ir ubicando los distintos componentes y hacer el trazado de cañería. Entonces, lo primero que vamos a ubicar en función de lo que hemos dibujado en la planta son los artefactos: el calefactor, medidor, cocina y calefón. Luego vamos a, en función de cómo se hacen las conexiones, vamos a ir realizando el trazado de la cañería. Entonces la cañería sale por la parte superior del medidor, en este punto baja porque va enterrada, sigue enterrada y cuando llega a la vivienda vuelve a subir. Luego va a alimentar al calefactor, que como vimos en el esquema de conexión se alimenta por la parte baja, ¿sí? Entonces hacemos por ese punto la alimentación. Luego la cañería se desvía, se bifurca para alimentar a la cocina. Acá pasa por arriba de las puertas, vuelve a bajar y va a alimentar al calefón, que como ven ustedes se alimenta por la parte baja del artefacto. Luego vamos a la cocina, ¿sí? Donde se alimenta por el lado derecho del artefacto. Y así tenemos el trazado de la cañería en función de la planimetría. Lo que necesitamos ahora es ponerle las medidas, porque en función de eso vamos a hacer los cálculos de los diámetros de cañería y también va a permitir hacer el cómputo de materiales cuando se necesite hacer la instalación. Entonces las medidas las vamos a ir sacando de la planta y del corte para poder ponerlas en el croquis. Algunas las vamos a estimar, no van a ser exactamente las finales, pero vamos a poder estimarla con bastante precisión. El medidor está aproximadamente a 60 centímetros, o sea que esta cañería sube 40 centímetros aproximadamente para llegar al metro, que es la altura a la que recorre la pared. Entonces acá subimos 40 centímetros, esta medida la podemos sacar de acá de la planta, la medimos a escala. Luego acá bajamos, porque la cañería viene a 1 metro, pero acá baja 1 metro y como se entierra 30 centímetros, aproximadamente tenemos 30 centímetros, 1 metro 30 acá. Esta otra medida la sacamos de planta, estos 3 metros. Luego la cañería vuelve a subir 1 metro 30 para recorrer la vivienda aproximadamente a 1 metro de altura. Ahí se va a alimentar al calefactor. Acá, como viene a 1 metro, baja aproximadamente 90 centímetros para poder alimentar por la parte baja al calefactor. Acá se bifurca, sigue por la pared a 1 metro, como tiene que pasar por arriba de las puertas, sube 1 metro, 1 metro 10, pasa por arriba de las puertas y vuelve a bajar 1 metro. Esas medidas, como les dije, las podemos sacar de los cortes también. Acá vuelve a bajar, ¿sí? Sigue a 1 metro, como la cámara de combustión del calefón está a 1 metro 50, acá sube 50 centímetros la cañería, ¿sí? Acá estas otras medidas las vamos sacando de plantas hasta llegar a la cocina.
Por el lado derecho se hace la conexión, que como la cocina tiene 80 centímetros y la cañería va a 1 metro, aproximadamente baja 20 centímetros para hacer la conexión de la cocina. Y de esa manera podemos ir consignando todas las longitudes parciales de las cañerías que después las vamos a utilizar. Otra cosa que vamos a indicar en este croquis y que también nos va a servir para hacer el cómputo métrico y los presupuestos para los materiales que vamos a utilizar en la instalación y también para determinar el diámetro de cañería. Entonces tenemos que identificar los accesorios que van a ir en la instalación. Por un lado están los codos, acá vemos un detalle de un codo, que son los que nos van a permitir ir haciendo los cambios de dirección de la cañería, ¿sí? Que son estos marcados en azul. Por otro lado están los T, que nos van a permitir derivar la cañería en 2 sentidos distintos. Por otra parte están las llaves de paso de cada uno de los artefactos. Y también pueden haber reducciones cuando hay un cambio de sección de la cañería. Acá hay un detalle de este encuentro, porque frecuentemente suele haber errores en este detalle, porque acá el T es plano, pero muchas veces lo dibujan como si tuviera 3 direcciones cada una de las patitas del T. Y en realidad, como si ustedes lo ven acá, tiene 2 direcciones, ¿sí? Una pata más larga y otra en sentido perpendicular. Entonces cuando hacemos este detalle, tenemos la cañería, que viene en este caso desde abajo, tenemos que colocar un codo y sobre la cañería horizontal va a ir el T, que nos va a permitir seguir con la cañería y a su vez hacer una conexión a 90 grados. Entonces ese detalle lo tienen que tener en cuenta cuando lo grafican, que va un codo y recién va el T. Acá vemos otros detalles, ¿sí? Por ejemplo, la conexión del calefactor. Vemos acá como hay un codo, baja, se coloca la llave de paso y la cañería termina en un codo que permite hacer la conexión del artefacto. En este otro caso está el calefón. Acá vemos el T de derivación para la derivación del calefón y 2 codos que nos van a permitir dejar la conexión del calefón. Acá también vemos el detalle de la cocina, va un codo, la llave de paso, otro codo y el punto donde se va a conectar la cocina. Acá lo que vamos a ver acá es una pequeña perspectiva del recorrido de la cañería. Vemos que desde la red se conecta el gas con el medidor, ¿sí? Hay una llave general de paso, luego el gas pasa por el regulador de presión, entra al medidor, ¿sí? Y de ahí ingresa a la vivienda. Vemos que la cañería sale por la parte superior. Seguimos por la medianera a 1 metro aproximadamente, acá baja, ¿sí? Se entierra, cruza enterrada y vuelve a subir cuando llega a la vivienda. Acá va a alimentar por la parte baja al calefactor, ahí vemos el calefactor con su ventilación, ¿sí? La llave de paso del calefactor. Acá vemos esa conexión, el T y el codo. Acá vemos el desvío por las puertas. ¿Sí? Acá de nuevo aparece el T de derivación y la llave va en esa conexión al calefón. Vean ustedes cómo queda el codo ahí del calefón. Y acá va la conexión de la cocina.